Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren gozando de salud y de bienestar. Buenas tardes, profe. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 22 de mayo del año del Señor 2021. Saludo muy especialmente a Alexander Martínez, Arnuli Segura, Claudia Isabel, Correa, Diana Juliana Mena. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Buenas. Erika Marcela Serna, Geraldino Ochoa, María Fernanda Restrepo, Nancy Álvarez y Natalia Agudelo. Buenas Profe, tardes, sí me profe, saludó, ¿cómo yo no lo están? escuché. William Horacio Bolaños. Espero que estén muy bien. Les voy a hacer una pregunta. De los 11 que están aquí de ustedes de este curso, ¿quiénes de ustedes estuvieron en el Congreso? Profe, yo. Solo tú. Bueno, para efectos de validar lo del Congreso, yo te voy a poner en el ABA, voy a abrir un sitio para que pongas tu inscripción. Profe, ¿Cómo? yo pagué el congreso, pero de hecho tuve inconvenientes y no pude ingresar en ningún momento. Me dijeron que iban a extender hasta el lunes, pero pues igual no me solucionaron nada. Bueno, ya eso lo solucionas tú con ellos. En caso tal, yo te dejo en el ABA un sitio para que pongas tu inscripción. Buscas, por favor, el trabajo de bioderecho, trabajo que tenemos con 2 estudiantes. Es una grabación que yo hice con ellos. Y haces un comentario de media hojita sobre ese asunto. Y con eso te calificamos el 12% del curso. Ah, bueno, profe. Ok. Bueno, queridos estudiantes, vamos a dar comienzo a lo que hoy tenemos, que son las exposiciones. ¿Quién quiere iniciar? ¿Aló? Profe, hola, Listo, si quiere profe. nosotros. ¿Quién quiere iniciar? Profe, si quiere nosotros iniciamos. Espérate un momentico, Natalie. Yo voy anotando quiénes son ustedes, ¿sí? Sí, nosotros somos el grupo de Claudia Isabel Correa. Espérate un momentico que estoy aquí buscando con qué escribir. A ver, ¿hoy qué día es? Hoy es 22, ¿cierto? 22 de mayo 2021. 22 de mayo de 2021. Este es de 7MA. Y ahora sí, dime, Natalia Agudelo, ¿eres tú? Sí, sí, el grupo de Claudia Isabel Correa Mora, Alexander Martínez Ovalle Natalia Agudelo, y tu Natalie apellido, Agudelo Sánchez. Natalie Agudelo Sánchez. ¿Quién más? Claudia Isabel Correa Mora. Claudia Isabel Correa Mora.
¿Quién más? Alexander Martínez Ovalle. Alexander Martínez Ovalle. Ovalle. Bien, puedan, vea qué bonitas diapositivas. Bueno, Muy buenas lindas. tardes para todos. Vamos a presentarles pues un análisis de la sentencia 224. El análisis de nosotros está centrado en una investigación que nos pareció muy interesante, que encontramos acerca de una investigación acerca de todo el análisis de la moral pública en base a un estudio de 8 sentencias de constitucionalidad y de 10 sentencias de constitucionalidad y de 6 de tutela, con base a la moral pública pues que hay en la Corte Constitucional. La moral pública de la Corte Constitucional en Colombia en los 25 años de existencia de la Corte Constitucional se pueden encontrar pues 16 sentencias abordando el concepto de moral pública. Entre ellas está la C224 del 94, está la T503 del 94, la T620 del 95, la C814 del 2001, la C371 del 2002, la C1175 del 2004. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen esas sentencias? Nos dicen que estas sentencias están basadas en una moral liberal y en una moral conservadora. Como puede observarse, en 1994 aparecen las primeras sentencias que abordan el concepto de moral pública. La primera es la sentencia C224 del 5 de mayo y la segunda es la C427 del 29 de septiembre. A partir de ese año empiezan a señalarse los dos grandes enfoques que estarán presentes en toda la jurisprudencia constitucional, el conservador y el liberal ético. En primer lugar, el magistrado Jorge Arango Mejía presenta una lectura conservadora de la moral social en los siguientes términos. La Constitución de 1991 no es contraria a la moral cristiana. No hay un solo de los preceptos que pugne con lo que hoy se entiende por moral cristiana en Colombia. El hecho de haber desaparecido del preámbulo de la Constitución la referencia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la de la nación, y como esencial elemento del orden social, no trae consigo un cambio en la moral social, apenas ratifica la separación de la Iglesia y del Estado. No puede en consecuencia ser contraria a la Constitución una norma que se limita a reconocer la moral de las mayorías en 1994. La afirmación de Arango se da en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, anterior a la nueva Constitución, que advertía que la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva. Dos elementos pueden encontrarse en la cita de la sentencia, que permite afirmar que se trata de un enfoque conservador. La identificación de la moral social con una visión particular religiosa cristiana y el fundamento de tal identificación en el argumento mayoritario, es decir, que se trata de una moral de las mayorías. Continúa mi compañera. Sí, un abordaje distinto señaló meses después la sentencia C427, que tuvo como ponente a Fabio Morón Díaz y que se aproximó al liberalismo ético. En esta se advierte que la expresión moral es un ordenamiento colombiano, es un concepto jurídico que aquí no responde a ninguna en particular exigencia confesional o subjetiva, sino se repite al marco ético conceptual propio de la moral medio o social, que contiene la Constitución de 1994,
es decir, acepta la alusión a la moral, pero se separa de la consideración de Arango de que ésta puede identificarse con el cristianismo. En este caso, se reconoce, como lo hizo la C 224, que esa moral no solo está anunciada, sino contenida en la Constitución. Esta sentencia, no obstante, es sospechosa de conservadurismo, pero equiparar la moral social a la moral media, cuyo significado es impreciso. Dentro de las acepciones que acepta la RAE, que es la Real Academia del Idioma, de la palabra media, esta es la más aproximada, que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un grupo social, pueblo, época, etc. Y en ese sentido, la expresión usada por Morón podría entenderse como referencia a una moral mayoritaria. De esta manera, aunque se aproxima al liberalismo ético, por su aceptación del argumento moral, rechazando que se trate de una moral confesional particular, mantiene un elemento conservador por su alusión a las mayorías. Con el antecedente de Morón, será Eduardo Cifuentes Muñoz quien en el año de 1998 señale el derrotero de la interpretación liberal de la moral pública en la Corte, en la sentencia C-404 de este año. Se ratificó la constitucionalidad del artículo del Código Penal que penaliza el incesto y el problema de la moral pública, la cual estuvo en el centro del debate. No escapa a esta Corte la posibilidad de que en una sociedad plural la utilización de argumentos morales a favor de la constitucionalidad de una determinada norma legal puede organizar atropellos inmensos en contra de la libertad de personas que en un ejercicio de su autonomía no comparten los principios de la mayoría en 1998. Hasta allí se observa una perspectiva liberal, escéptica, que ve con preocupación la existencia de un discurso moral oficial, defiende la autonomía individual y rechaza la imposición por las mayorías de un modelo de la vida buena. Continúa la compañera. Esto, sin embargo, se reconoce que hay un lugar para el argumento moral en el orden constitucional. Nos habla la sentencia que para evitar este tipo de abusos se han diseñado estrictas herramientas de control constitucional que como juicio de proporcionalidad dificulta a su ocurrencia, obligando así que los principios y las libertades sean garantizados por la Constitución. Primero, que toda norma jurídica del principio de la moral pública debe estar sometida a un juicio estricto. Nata, ¿me bajas? Una moral pública ponderada da el criterio legítimo para demarcar la autonomía propia en cuanto al comportamiento con el incesto que es admitido. Se deriva de la realización de ciertos comportamientos que pueden afectar los principios de la moralidad pública. Cifuentes en la sentencia C-404 del 98 refiere que la moral pública puede limitar a la libertad cuando es necesario armonizar proyectos individuales de la vida, siendo contradictorio, resulta incompatibles con una democracia constitucional. Nata, me bajo. Refiere que un Estado paternalista puede conducir a sus ciudadanos a un modelo estricto de una buena vida, en donde la moral permite vivir adecuadamente en una comunidad democrática y plural. La moralidad pública se articula en un plano laico de modo del ser y el actuar, donde se puede evitar la persona portadora de derechos que al mismo tiempo es sujeto individual y miembro de una comunidad. Natica, ¿me bajas, por favor? La Constitución colombiana considera a la familia como una institución valiosa, digna de ser protegida, que los comportamientos incestuosos la desestabilizan y ponen en peligro su unidad. Nata. La moral social liberal
y ética conservadora debe poder decidir de dónde se obtiene el contenido de la moral social u pública. La moral tiene una fuente anterior y superior a la Constitución. Esta puede hallarse en la tradición recogida por las mayorías, sin entrar a considerar que la fuente última es la ley natural y la ley divina. Hasta sigues con las conclusiones. Bueno, entonces, como conclusiones decimos que la indefinición del concepto de moral social ha hecho que la Corte Constitucional colombiana se desarrolle en dos enfoques dominantes, el liberal ético y el conservador. Consideramos que el liberalismo ético, como el enfoque que prevalece pues al final de la jurisprudencia, se ha decantado para hallar la moral social en la Constitución misma y el argumento mayoritario se ha perdido de vista. Las divergencias entre ambos enfoques permiten afirmar que no existe una interpretación unívoca sobre la moral pública, pero sí puede afirmarse que ambas posturas han coincidido en afirmar que la moral puede hallarse implícitamente en la Constitución y precisada en la jurisprudencia de la Corte. Acudiendo a la explicación del magistrado Vargas y sus referencias en la obra de Paolo Comaducci, podríamos considerar que desde esta perspectiva, la Corte corre el riesgo de adoptar la perspectiva de la moral crítica, es decir, aquella que el juez como intérprete escoge las normas morales con la certeza de que le ofrece su conciencia moral, pero con una alta carga de subjetividad. Bueno, por último, lo que le queríamos... ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Que tengo como eco. Hola. Nata, sí te escucho. Bueno, por último les queríamos mostrar como un trino pues que salió, no sé si escucharon que en la Corte Constitucional sacó una sentencia sobre la vicepresidenta que desconoció sobre el desconocimiento de la neutralidad religiosa al publicar un trino en el que se consagraba al país a la Virgen de Fátima, que fue la... Hola. Nata, yo te escucho. Pero nadie contesta. Profe. Yo contesto. Sí, sí se escucha. Aquí estamos, no te sientas sola. Ay, me siento Estamos concentrados. abandonada. Aquí estamos escuchando, está muy buena la exposición. Bueno, no sé si vieron de pronto que salió una sentencia de la Corte Constitucional en el que se advirtió pues que la vicepresidenta de la República desconoció la neutralidad religiosa del Estado al publicar un trino en la cuenta de Twitter en el que consagraba al país a la Virgen de Fátima, en un mensaje acompañado con el escudo nacional y en el eslogan del gobierno. En consecuencia a esta actuación supuso un desconocimiento del principio de laicidad y de los derechos de libertad religiosa y de cultos a la libertad de conciencia, pues se trató de un mensaje oficial a través del cual el Estado, mediante el cual en uno de los más altos representantes del gobierno nacional, promovió y se identificó con la religión católica, incumpliendo de esta manera el mandato consistente en mantener una estricta neutralidad en asuntos religiosos y no adherir así de manera simbólica a un credo en particular. Entonces vemos cómo esta sentencia de moralidad pública no pasa no pasa de largo y no pasa en el tiempo, se mantiene en el tiempo. Bueno, esa es como nuestra exposición. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. ¿Quién continúa? Profe, estoy listo. Profe, yo... ¿Arnuli Segura está con quién? Estoy solo, profe. ¿Y Nancy con quién está? Con Diana y con Geraldine. Si quiere después del compañero, entonces seguimos nosotras.
Listo. Arnuli, bien pueda. Aquí. Listo. Acá, ahora sí, acá. Bien. Bien. Voy a compartir con todo. Listo, este documento. Pero tiene que seguir. ¿Sí me observan ahí, profe? Sí. Sí. Bueno, yo lo que hice fue hacer este mapita sobre la sentencia 224. Entonces, en él, pues hice un recorrido por toda la sentencia, teniendo en cuenta los principales apartes que en ella se desarrollan y voy a proceder a explicar. Iniciamos con los antecedentes, hace referencia a que un ciudadano presenta una demanda de inconstitucionalidad del artículo 13 de la ley 153 de 1887, el cual establece que la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituyen derecho a falta de legislación positiva. Él plantea en la demanda que este artículo viola el preámbulo de la Constitución, puesto que en el país no hay una religión oficial. Asimismo, establece que viola el artículo 19, pues subordina el cumplimiento de las normas morales del cristianismo. Igualmente, que viola los artículos 1, 7 y 13, desconociendo el pluralismo y la diversidad étnica y cultural del país. Y concluye la demanda que la moral no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno de cada persona. Interviene en la demanda la Procuraduría al referirse a la costumbre y manifiesta que la costumbre llena vacíos legales del ordenamiento jurídico, que esta consiste en una práctica reiterada y homogénea reconocida como jurídicamente vinculante con el conjunto de la comunidad. Que si se basa en la moral cristiana, se va contra la secularización y el pluralismo propugnado en la Constitución de 1991 y solicita la inexequibilidad de la expresión cristiana. Posteriormente, la Corte entra a hacer una serie de consideraciones y empieza por establecer la relación entre la moral y el derecho, y establece que buscan regular la conducta del hombre. Al referirse a la moral, se establece que esta es unilateral, gobierna el ámbito interno, no es coercitiva, y que esta prescribe o permite determinada conducta social sin sanción, que al contrario el derecho es bilateral, gobierna el ámbito externo, emplea la coerción para hacerlo cumplir y sanciona las conductas contradictorias al orden social. Se establece que no se condiciona la separación absoluta entre moral y derecho. El derecho se sirve de la moral revestida de un carácter obligatorio. No es posible negar la relación entre moral y derecho. Luego se refiere al derecho y a la luz de la moral, y establece que la moral es una realidad social diferente al derecho, pero relacionada con este. Establece que cuando hay mayor cumplimiento de la norma, cuando más se ajuste a la moral general. Igualmente, la Constitución analiza vista la moral si es universal e inmutable o relativa, y hace una referencia donde dice que la moral es una, pero sus manifestaciones cambian en razón de las diversas sociedades en el espacio y en el tiempo, que siempre hay una moral social que es la que prevalece en cada pueblo en sus circunstancias. Que la moral no es individual, lo individual es la moral que a cada uno hace de sus actos en relación con la moral social. Igualmente la Constitución o la Corte hace un análisis de la moral cristiana en el artículo 13 y dice que la moral cristiana designa a la moralidad social que prevalecía y prevalece en la sociedad colombiana. No significa que tenga un carácter dogmático con privilegio frente a otras. Hace referencia a uno de los elementos constitutivos de la costumbre que hace que la comunidad la vea como obligatoria.
Asimismo, dentro de estas consideraciones de la Corte, analiza el artículo 230 de la Constitución referente a la ley y a la costumbre. Y refiriéndose a la costumbre, establece que esta es la conducta instintiva e inconsciente de la comunidad. Dicho en otros términos, es el derecho inconsciente e instintivo. Y hace referencia a las costumbres, que es, según, como por ejemplo, la secundum legem, que es la fuerza con fuerza obligatoria, la praetor legem, que es asunto no contemplado por la ley, y la contra legem, que es la norma contraria a la ley. A su vez, al analizar la ley, dice que esta es creada mediante un acto consciente de un órgano del Estado con dicha finalidad. Y lo llamaríamos el derecho consciente, y a la costumbre el derecho inconsciente o instintivo. En conclusión, la Corte establece la exequibilidad de la expresión moral cristiana, haciéndola equivalente a la moral social. En algunos espacios se hace la crítica al término de moral cristiana, al establecerse que no se puede asumir como moral social colombiana la moral cristiana, que puede ser excluyente de otras costumbres pertenecientes a otras religiones o grupos étnicos, entre otras minorías. Hasta ahí la exposición, profesor. Bueno, Arnulli, muy amable. Muchas gracias. Bueno, señor. Siguen las niñas Nancy Álvarez. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Sí. Son Nancy Álvarez, Geraldine y Diana Yuleni. Geraldine. ¿Dónde está Geraldine? Por aquí, profe. No, pero ¿que dónde se encuentra? Profe, estoy ubicada por el sector estadio. Pero está en Medellín. Sí, señor. ¿Nancy vino de los festejos o todavía está emparrandada? No, profe, ya llegué hace rato. Bueno. Esos festejos deben de ser constantes porque la vida es tan pasajera que después nos lamentamos de no haber celebrado lo suficiente. Sí, por eso de hecho fuimos, porque no sabíamos si el abuelo llegaba a los 91, entonces no podíamos dejar pasar los 90 desapercibidos. Claro, así es. Nancy, Geraldine, ¿y quién más? Y Diana. ¿Diana qué? Yuleni. ¿No está viendo la pantalla, profe? Yuleni. Se ve muy feo. Ay, profe. No, yo perfecto. Ay, profe. Mena Ay, Palacios. Claro, profe. Diana, ¿dónde está? Profe, estoy aquí en el patio de mi casa. ¿Pero dónde? Aquí en Medellín. En Medellín, profe. Bueno. Bien puedan. ¿Sí están viendo la pantalla en estos momentos? Profe dijo que no, que estaba fea. No, es que no es eso, sino que ese azul no me dejaba ver los nombres. Profe, ya está clarito, ya. Ya lo acabé, ya ahora mucho mejor, sí. Listo, entonces empiezo yo, pues mi nombre es Geraldine Ochoa Pareja y empezamos. En esta oportunidad el enfoque de estas sentencias es más hacia la moral y la diversidad étnica y cultural en los diferentes sectores de nuestro país, ¿cierto? La discriminación de los principios morales de aquello que que no profesan la religión cristiana. Para este caso particular encontramos que esto está en contra de la Constitución, ya que ella acepta y respeta la existencia de los diferentes pensamientos y normas morales. Cada uno tiene derecho a la libre expresión y a la autonomía de su libre pensar. Sigue la compañera Nancy. Yo voy a hablar sobre los antecedentes de la sentencia para continuar pues con la exposición.
El ciudadano Alexandre, en uso del derecho consagrado en el artículo 40, numeral 6 y el artículo 241, numeral 4, presentó demanda de inconstitucionalidad del artículo 13 de la ley 153 del 87 que nos dice: la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. El magistrado sustanciador admitió la demanda y le dio trámite a los requisitos. La norma acusada, evidentemente, pues, es el artículo 13, la costumbre, y la demanda se fundamenta en la moral o costumbre está constituida por normas o conductas admitidas, válidas y obligatorias. El precepto legal que establece la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho y vulnera los siguientes preceptos. En el preámbulo de la Constitución nos hablan de que Colombia es un estado que no tiene religión oficial, y el artículo de la 19 de la Constitución nos garantiza la libertad de culto. Por lo tanto, las normas morales cristianas no son aplicables a quienes pertenecen a otras religiones. El artículo 1, 7 y 3 de la Constitución, porque la norma atacada desconoce el pluralismo, la diversidad étnica y cultural, discrimina los principios morales de quienes no profesan la religión cristiana, va en contravía de la Constitución, desconoce que los deberes y obligaciones de una persona no pueden ser determinados por consideraciones de carácter moral con connotaciones religiosas, ya que estos deben ser taxativamente determinados por el derecho positivo. Sigue nuestra compañera Diana. Bueno, a mí me tocó hacer la decisión y el resuelve de la sentencia. Como decía la compañera, acerca de yo, la costumbre y la moral. Pues la costumbre es como algo que nosotros tenemos y la moral es lo que nosotros llevamos internamente como en las religiones. O sea, cada quien es libre de tomar la decisión en qué religión puede estar. Entonces, esta sentencia lo que hizo fue resolver la declaración exequible del el artículo 13, que se entiende la expresión de moral cristiana, que significa una moral general. O sea, para nosotros, como hay diversas culturas, cada cultura tiene su religión y su forma de tener sus creencias religiosas. También se decía que la moral social, esta moral es muy distinta para las personas de diferentes culturas. Por lo general, los de La Guajira tienen su forma de tener sus creencias y sus religiones, como los afros también tienen sus formas de tener su cultura y sus creencias religiosas. Entonces, esta decisión que tomó la Corte dio una motivación a la moral y a la costumbre en diferentes contextos, profe. Sigue la compañera Geraldine. Bueno, profe, entonces, continuando con lo que están diciendo mis compañeras, yo creo que hay varias partes importantes en la sentencia, ¿cierto? El autor nos habla en la sentencia nos hablan de que la moral siempre hay una moral social que prevalece en cada pueblo, ¿cierto? Entendía así, la moral no es un acto individual. Lo individual es que cada uno hace de sus actos en relación con la moral, ¿cierto? O sea, cada quien de parte de lo que entiende por moral hace de su vida social lo que le parezca mejor. También nos habla de la moral cristiana, como la moral social o la moral general. Es evidente que en casos excepcionales tendrán validez como fuente del derecho, una costumbre que no sea acorde con la moral general del país, pero que sea conforme con la moral de un grupo étnico y cultural en particular. También nos habla de la costumbre. No tendría sentido a la luz de la democracia reconocer el valor de la ley hecha por presentes del pueblo y negarse a la hecha por el pueblo mismo, que es la costumbre, ¿cierto? Yo creo que también es importante poner en particular lo que nos dice el Procurador General, que es que si modifican pues esta ley,
también tendríamos que mirar lo del preámbulo y lo del artículo 1, 7, 13 y 19 de la Constitución Política, ¿cierto? En las consideraciones nos hablan de que la moral y el derecho son sistemas de norma cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Aquí radican dos similitudes, ¿cierto? La moral y el derecho son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Perdón. Y sigo con... Hay siempre una moral social que es la que prevalece en cada pueblo, en sus propias circunstancias, entendida así. La moral es individual, lo individual es la valoración que hace de sus actos una relación con moral social. En conclusión, el artículo 13 de la ley 153 de 1887 no es lo contrario a la Constitución, por el contrario, la interpreta fielmente, en consecuencia será declarado exequible. Ya en la decisión, ya la compañera Diana dijo pues la decisión que habían tomado, y eso sería todo, profesor. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Nancy, a Geraldine y a Diana Yuleni. Gracias. ¿Quién sigue? Profe, gracias a usted por ese 5. ¿Quién sigue? Erika y María Fernanda, profe. Bien pueda. Erika, ¿qué? Erika Marcela Serna Álvarez. Erika Marcela. Serna Álvarez. Serna Álvarez. Y María Fernanda Restrepo Alzate. María Fernanda Restrepo Alzate. Bien puedan. Ya presento. La compañerita Geraldine, por favor, deja de compartir. Gracias. Listo, perdón, se me olvidó. Ok, gracias. Ya están observando. No, Eri. ¿Por qué no me quiere presentar ahora? ¿Aló? Profe, un momento que tengo aquí problemitas con el computador. Eri, si quiere, yo le intento presentar. ¿Quieres? ¿Ya se está viendo? No. No se está viendo. Intento. Dale, por favor. Ah, ya, Eri. Ahora sí. Bueno, entonces, empieza María, por favor. Aquí en la segunda. Listo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Fernanda. Vamos a exponer entonces el tema de la sentencia. Nosotros nos pegamos como mucho del tema pues como de la moral, y vamos a explicar como cada partecita, ya que se centra mucho. Perdón, profe, un segundo. Listo. Entonces acá tenemos una partecita que me gustó mucho, la sentencia, que dice: la moral y el derecho son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Aquí radica la similitud entre las dos, ¿cierto? Entre las dos, que entre la moral y el derecho pues como tal. Tenemos acá la partecita de la moral cristiana, donde pues de una u otra forma
hablamos especialmente como de la religión, ¿cierto? Según el tipo de religión al que pertenezcamos, tenemos pues como diferentes tipos de moral, de comportamiento, y en Colombia pues tenemos varias religiones. Entonces pues yo creo que independientemente de la religión en la que pertenezcamos, tenemos pues como ciertas formas de comportarnos. Tenemos la moral en general, que es como el conjunto de creencias y costumbres, valores y normas de una persona, o sea, cómo nos comportamos ahí sí, ya pues como persona, como usted como persona, cómo cree que debe comportarse, que tenga pues como buena conducta, tanto en su casa, en su trabajo, bueno, en general. Y tenemos la moral social, que es cómo nos comportamos y cómo hacemos que como que la sociedad nos vea y qué tan buenas personas podemos ser para la sociedad. Eri, la que sigue, por favor. Okay. Bueno, dentro de los hechos encontramos que este ciudadano presenta ante la Corte Constitucional la inconformidad, y la Corte establece como problema jurídico el siguiente interrogante: ¿se objeta el término de la moral cristiana con los principios constitucionales en un Estado laico? Conforme a la decisión de la Corte Constitucional, podemos indicar que la moral se cataloga como una realidad social diferente al derecho, pero relacionada con este, y que en algunos casos y dentro de ciertos límites le sirven de sustento, en la medida que las normas jurídicas acaten a la norma moral que rige en la actualidad, será mayor su cumplimiento. También, respecto que el artículo 13 de la ley 153 del 87, en la cual dijo que la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. La Corte señala que la expresión moral hace referencia a la moral social, es decir, aquella moral que prevalece en la sociedad colombiana, también a la religión que de la mayoría de la población, limitándose la ley en un hecho social, y enfatiza que la costumbre también debe ser reconocida como general y siempre y cuando esté conforme a la moral cristiana. La Corte expresa de manera clara que la Constitución de 1991 no es contraria a la moral cristiana por haber desaparecido del preámbulo, no trae consigo un cambio a la moral social. Y conforme a lo expuesto anteriormente por la Corte Constitucional, declara exequible el artículo 13 de la Ley 153 del 87, entendiendo que la moral cristiana significa moral general, como se dice en la parte motiva de esta sentencia. También tenemos, aquí podemos ver el resumen de las consideraciones de la Corte, cual se basa que existe competencia, la moral y el derecho a la luz de la moral universal e inmutable o relativa, la moral cristiana en el artículo 13 de la Ley 153 del 87, la Constitución de 1991 y la moral cristiana, el artículo 230 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley 153 del 87. María. Eri, listo. Entonces acá ya tenemos como conclusión que el artículo 13 de la Ley 153 del 1887, en cuanto reconoce la fuerza de la ley a la costumbre, Praeter Legem no es contrario a la Constitución, y con mayor razón puede decirse que la costumbre secund legem, creo, se ajusta a la Constitución, porque en este caso su fuerza proviene de la propia ley que se remite a ella. Eri, pásala, porfa. Entonces acá ya pues contamos como el resuelve, que la compañerita pues también lo acabó de decir, que se declara como exequible el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, entendiéndose que la
expresión moral cristiana significa moral general o moral social, como se dice la parte emotiva de la sentencia. Por eso cuando empezamos como hablando de la moral cristiana, moral general y moral social, como para ver pues las diferencias que se tiene y que relativamente es muy personal de pues cómo nos comportemos y cómo lo veamos, ¿cierto? De que no solamente la parte cristiana tiene que ser porque somos católicos o porque en Colombia la mayoría somos católicos, ni que estamos como irrespetando falta o metiéndonos pues como con la libre expresión y pues la libre elección de la religión. Gracias, profe, gracias, compañeros. También podemos concluir lo siguiente. Que un Estado sea laico no significa que sea ateo, significa simplemente que desde el punto de vista jurídico no habrá una religión o credo oficial en la constitución política. La fe religiosa es algo que cada ser humano debe alcanzar ejerciendo su libre albedrío y no por medio de la coerción, sea de nuestros padres, amistades o en este caso específico del gobierno. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Muy bien todo. Gracias a Erika Marcela y a María Fernanda. ¿Quién sigue? ¿Aló? ¿Sigue alguien? Sí, profe, seguimos nosotros. Aide, ¿con quién está? Con William y con Juliana. Aide Zoraida Moreno. Sí, profe, ya vamos a empezar a presentar. ¿Quién es? Dígame los otros que la acompañan. Yo, profe, Juliana. ¿Juliana qué? Salazar. Muy bien. Y William Bolaños. Muy bien. Bien pueda. William. William. William no está conectado, no lo veo. Pues él es el que está presentando. Sí, él es el que está presentando. Sí, él está presentando. Hola, profe, no sé si me escuchan. Ahora sí, pero tiene retorno. Listo, profe. Qué pena con ustedes que no me escuchaban por la otra línea que estaba, que era la del celular, entonces cambié de plataforma, bueno, de dispositivo, perdón. Les decía, profe, que nosotros arrancamos inicialmente, obviamente pues explicando de qué se trata la sentencia, pero antes de eso queremos dar como un margen general y específicamente de qué trataba esa ley 153 en la cual se enmarca el artículo 13, que fue obviamente debatido y por el cual obviamente se generó esta sentencia. Y específicamente la ley 153 de 1887 habla específicamente de cómo se aplicaban las leyes. Y en ese marco específicamente hablaban de la costumbre en este artículo, de que pues obviamente la costumbre iba a ser parte dentro obviamente la legislación positiva que se pudiese hacer en Colombia. Básicamente, dentro de ese artículo se incluyó lo que se habla, la frase moral cristiana, y fue la que generó todo el debate. Entonces, primero, pues, ¿por qué se batió esa parte de la moral cristiana? Nosotros sacamos 5 puntos, que fue lo que de pronto nos pareció más importante, y primero es que la costumbre es general y la moral es relativa a las acciones de las personas, ya sean buenas o malas. Es decir, que cuando hablamos de que la costumbre es general, y en este caso específico, que si estamos hablando para todo el pueblo colombiano, no podríamos hablar de una mayoría, sino que específicamente tendríamos que hablar de que si es una moral cristiana, no podemos enmarcarla en un término general de todo lo que sería
el pueblo colombiano. También habla que esto está sustentado también en el preámbulo de la Constitución, donde pues no establece que Colombia tenga una religión oficial. Por lo tanto, este artículo lo enmarca exclusivamente al cristianismo, es decir, que omite de alguna forma pues el resto obviamente de las creencias, que es el tercer punto, que la norma obviamente desconocía lo que era el pluralismo, la diversidad étnica, pues que están protegidos actualmente en la Constitución. Entonces, de alguna forma, hacía una discriminación. Entonces, las obligaciones también del ciudadano no pueden ser determinadas por la moral, que es importante también este punto. Y el último, pues el artículo 13 de la Constitución Política, donde específicamente nos habla de que las personas nacen libres e iguales ante la ley. Pasamos obviamente a una parte donde habla que sin ninguna discriminación por y entre ellos se encuentra la religión. Es decir, que pues específicamente este artículo podría de alguna forma ir en contra de la Constitución, específicamente pues dentro de los artículos que acabamos de marcar. ¿Zoraida? Sí. Bueno, entonces la moral del pueblo colombiano, en las consideraciones de la Corte se decía pues que era indiscutible negar la relación entre la moral y el derecho, y que no se podía desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tenían pues como presente la moral vigente. Y también determinaba que este tipo de moral determinaba las consecuencias de la validez del acto. El concepto de la moral social, pues que aún no ha sido definido según lo que se pudo notar en la sentencia, no había sido como definido desde la propia opinión de la Corte, sino que estaba definido únicamente como la que prevalecía en cada pueblo. La siguiente, pues. Ya está. Ah, bueno. La que sigue. La siguiente, me pasa la siguiente, por favor. Bueno, también se dice que del preámbulo de la Constitución se había retirado, pues se decía que el pueblo en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios, decretaba y sancionaba, promulgaba, pues esto dice el preámbulo de la Constitución, y que en su artículo 3 la Constitución decía que la soberanía residía exclusivamente en el pueblo, del cual emanaba el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa y por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. La costumbre es ostensible, que su fuerza obligatoria viene directamente de la comunidad, es decir, del pueblo, sin que pueda hablarse de que éste delega su poder. El hecho de haber desaparecido del preámbulo de la Constitución la referencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la de la nación y como esencial elemento del origen social, no trae consigo un cambio en la moral social. La diferencia entre la costumbre y la ley consiste en que la segunda se crea por un acto consciente de un órgano del Estado, al cual le está atribuida la función de crearla, en tanto que la primera resulta de la conducta instintiva e inconsciente de la comunidad. La moral no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno de cada persona. La moral es unilateral, en tanto que el derecho es bilateral. La moral gobierna el ámbito interno y el derecho es externo.
es inconstitucional en la medida en que no se le puede despojar a la moral de ese carácter confesional religioso. De esta manera, es válido que una norma exija que la costumbre se adecue a la moral, pero a una moral pública y universal de los ciudadanos, no la personalísima de cada individuo. De esta manera es válido que una norma exija que la costumbre... La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hacer como un breve resumen de las consideraciones que tuvo la Corte para llegar a tomar pues esa decisión, ¿cierto? Uno es que la moral y los derechos son sistemas enfocados a regular la conducta de las personas como tal. Existe la relación entre la moral y el derecho y las normas jurídicas tienen en cuenta la moral para deducir consecuencias de un acto jurídico. De ahí pues la relación entre moral y derecho. La moral social siempre va a está siempre por encima de la moral individual, buscando el bien común y no el bien individual. Cuando se habla del término de la moral cristiana, pues se está haciendo referencia a una costumbre general en Colombia, ¿sí? No porque se tenga una connotación religiosa como tal, y por eso hace más referencia hacia la moral social. No pugna contra la libertad religiosa, se basa en un principio de reconocimiento de las mayorías, como lo dije ahora, y está basado en la costumbre. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y por lo tanto pues no hay que prohibir una costumbre general. Bueno, entonces pasamos a la sentencia, al resuelve. Pues la Corte lo declaró exequible, pero vamos a preguntarnos qué tan exequible, pues obviamente para el resto de los magistrados pareció esto. Y entonces aquí es donde tenemos de pronto para nosotros lo que fue la parte más importante de la sentencia, en nuestro punto de vista, sin desmeritar lo anterior, que fueron los salvamentos de votos. Y entre los salvamentos de votos sacamos bastantes puntos que nos parecen importantes traer a colación. Y primero, habla que el artículo de mandado condiciona la costumbre con una actividad netamente religiosa. Entonces, que básicamente lo que quiere decir esto es que de alguna forma la costumbre que se está generando o que dice que se puede generar como ley en Colombia lo está condicionando a una creencia específica religiosa y no obviamente a una generalidad pues que puede haber en la particularidad obviamente de cada pueblo, de cada ciudad. También la Corte pretende mostrar la relación entre la moral cristiana con la moral social, sin que exista alguna discriminación. Sin embargo, niega la diversidad étnica y cultural. Cuando hablamos de eso, es que ellos dicen, de alguna forma, de que la moral cristiana está encaminada en su mayor proporción, pues a lo que la moral social indica, que es lo que generalmente aceptado en Colombia. Sin embargo, pues de alguna forma, cuando habla de la moral cristiana, está discriminando todo lo que son obviamente los aspectos de las diversidades étnicas, culturales y religiosas. Cuando hay una interpretación cuando la interpretación de una norma es contraria a la Constitución, la norma debería declararse inexequible, es decir, en estos momentos se interpretó parcialmente. Entonces, de alguna forma, si está contrariando, pues la norma en ningún momento se debe haber declarado exequible, sino inexequible, porque está en contra de algunos principios muy importantes de la Constitución. Los valores reconocidos por la moral cristiana pueden tener muchas similitudes con la moral social. Sin embargo, no es coherente decir que coinciden totalmente y de forma integral. Es decir, que si bien es cierto, están relacionados de alguna forma dentro de la moral social, dentro de lo que todos nosotros de alguna forma tenemos como enmarcados dentro de los principios de moralidad, no podemos hablar de que son totalmente íntegros. Y ahí es donde nos hacían el ejemplo muy claro, por ejemplo, del tema de los métodos anticonceptivos, donde pues específicamente, a pesar de que muchos compartimos la moral cristiana, pues obviamente la moral cristiana no toma estos métodos anticonceptivos dentro de su regulación como tal.
también hablamos que para que la moral cristiana se constituya en un derecho, debe ser general, es decir, todas las tenemos que haber aceptado. Entonces no podemos hablar de que en Colombia todo el mundo, todas las personas han aceptado la moral cristiana y por ende, obviamente, solamente es una mayoría, por lo tanto no podríamos hablar de que se pudiese constituir como costumbre general. La universalidad moral no depende del acuerdo entre las opiniones morales de algunos hombres, así sean mayorías. Básicamente va a lo que mismo acabamos de mencionar. La declaración de inconstitucionalidad o la forma de constitucionalidad condicionada. Esto es un punto importante, no podemos hablar de una constitucionalidad condicionada a algo. Yo creo que era más fácil declararla inconstitucional antes de declarar como, bueno, es que específicamente la podíamos condicionar a esto, esto y esto. Y por último, la moralidad ¿es la moralidad universal e inmutable o esta puede cambiar? Y aquí es donde también hablábamos de que obviamente con el tiempo, con la entrada de nuevas tecnologías, la moral de las personas también puede ir cambiando. Entonces no podemos hablar de algo inmutable y por ende no podríamos tomar solamente la determinación de un credo religioso. Diana. Sí, bueno, entonces ahora nos vamos a enfocar un poquito más en el salvamento de votos, ¿sí? La Corte pues declara que una norma que estatuye que la costumbre praeter legem puede ser fuente de derecho siempre y cuando sea general, ¿cierto? Pero conforme con la moral cristiana. Pero asimismo considera necesario indicar que tanto la parte motiva como la resolutiva de esa sentencia, en realidad la costumbre no tiene que ser conforme a la moral cristiana, sino con la moral social. Entre la moral cristiana y los valores reconocidos por la Constitución hay numerosos puntos de contacto y también se acepta que la gran mayoría de los colombianos se proclaman como cristianos, ¿cierto? De aquí pues como la controversia entre la Constitución de 1887 y la de 91. Si se tiene en cuenta pues que la moral es universal, como se está diciendo en esa sentencia, es lo que prevalece en cada pueblo y en su propia circunstancia, ¿cierto? No podemos hablar de una moral social universal acá en Colombia con lo que se considera en Europa o bueno, en otros países. La moral puede ser sometida al principio de las mayorías simplemente porque no es negociable y ni siquiera pues se considera conciliable. Bueno, por acá pues nos dicen que la Constitución del 91 en ningún momento pues invoca ninguna forma de moralidad religiosa, por lo cual la referencia a la moral cristiana establecida por la ley del 87 constituye una discriminación contra otras formas de moralidad religiosa que pueden ser diversas a la cristiana, pero que sí están conformes con la Constitución. Profe, esa era nuestra exposición. Muchas gracias. Profe, no lo escuchamos. Es que tiene el micrófono apagado. Yo creí que era yo solamente la que no escuchaba.
Profe. Profe. Profe, se fue y nos dejó solos. Se durmió. Está haciendo tinto porque acuérdense que él está en Marinilla. Eso sí, yo estoy en Marinilla, a esta hora me tomo un tinto, ustedes como que no toman nada y a esta hora me estaba preparando el tinto. Bueno, a mí me han gustado mucho las exposiciones, pero hay una muy especialmente de hoy que me dejó un poco inquieto. Un dato de una niña. Decía que la vicepresidenta de la Nación, yo creo que fue el primer grupo, había puesto por Twitter que consagraba el país a la Virgen de Fátima. Hombre, es que no van a entender, ella no va a entender, ni el presidente entiende que eso no se puede hacer, que hay una cantidad de gente no más esperando que salgan con esas cosas para inmediatamente caerles y declarar inexequibles y poner todo el problema habido y por haber. ¿Se acuerda el primer grupo que me trajo ese dato? Esas cosas, el país es laico y muy a pesar de todo, sigue teniendo esas posibilidades. Pero bueno, me ha gustado mucho la manera como han organizado las exposiciones en el día de hoy. Son las 4:10. ¿Hay alguna otra exposición en el día de hoy o dejamos ya para dentro de 8 días? Profe, nosotros íbamos a preparar las dos para hoy, pero después nos dijimos, el profe dijo que era solo la sentencia. Ah, eso sí, sí. Es que nos queda muy pesado. Muy duro, sí. Pensamos Sí, igual. nos queda muy pesado y la idea es hacer las cosas tranquilas, bien hechas. Pero ve, del primer grupo, de Natalie, Claudia y Alexander, ¿se acuerdan? La niña, la niña que me trajo ahorita ese dato de la vicepresidenta. Profe, como que se le salió la señal. Sí, profe, esa fue una sentencia que sacó la Corte. No, pero no. Estoy hablando de Natalie, Claudia y Alexander, que fue la primera Sí, exposición. profe, hola, soy yo. Y entonces ellos decían que ya al final de la exposición, que la vicepresidenta había excepcionalmente consagró el país a la Virgen de Fátima. Y eso le tuvo que haber caído de toda parte de aquello, ¿no? Profe, hola, buenas tardes. Hola. Con Merlin Andrea Incapié. Sí. Profe, qué pena, es que yo estaba en una capacitación y no me había podido conectar. Bueno. Cuéntanos. Pero yo subí las diapositivas pues al ABA con mi compañerita Diana, que ella no, pues no creo que no está conectada, pero si quiere pues yo le puedo hablar de lo que... Dentro de 8 días lo hacen porque es que la idea es que estén las dos y lo hagamos todos como es. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Natalie,
Sí, profe, en ese trino que ella hizo, eso, mejor dicho, despertó un montón de cosas porque dejó mucho que decir de la parte, o sea, de la laicidad del país. Sí, sobre todo que cuál laicidad, si lo que hay es un Sanedrín que está pendiente, ellos son creyentes y lo pueden hacer cuando les dé la gana, pero no representando el país. Y al presidente le pasó el año pasado. Lo que pasa es que ellos como representantes públicos, como representantes públicos, ellos tienen que dejar de lado sus intereses personales en el momento en el que lo están haciendo, en el momento en el que están haciendo los comentarios a nivel representativo, ¿no? Sí, sí. No, a mí lo que me llama la atención es que como que no aprenden, porque es que esto no es nuevo. El año pasado también, el año pasado también se presentó con lo de la Virgen de Chiquinquirá. Y cuando el presidente en medio de la pandemia estuvo en misa, ¿qué le costaba decir? Que venía como ciudadano común y corriente, como del común y corriente. Porque es que él como ciudadano como del común y corriente puede ir a misa, pues claro, pero que está representando a la nación. ¿Qué problema? Y aquí hay gente para todo, pero gente muy esperando esta clase de cosas para caer. Profe, Sí. el año pasado con el trino del presidente hubo una tutela que ordenó borrar ese trino sobre la Virgen también. ¿Qué le parece a usted? Entonces, lo que dice uno es que no aprenden. Que la vicepresidenta, pues, por Dios, ¿sí? Nunca habíamos tenido vicepresidenta, por fin hubo una, y cuando sale a hacer esta clase de cosas. Pero bueno, pero la situación no es buena porque la laicidad del país no la miden estas cosas, sino la fuerte polarización que tenemos y los extremos a los cuales estamos llegando, donde no se busca ningún bien común, sino que cada vez está tratando de mantener la discordia y el problema. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estuvo muy interesante por su responsabilidad, por la forma como lo asumieron, por la forma como lo hicieron. Muchas gracias. Dentro de 8 días ya nos vamos a estas niñas que quedaron faltando de hoy y a la segunda parte y terminamos el curso. Dentro de 15 días, queriendo Dios, es el examen final. ¿Listo? Listo, profe, tengo una pregunta. Muchas gracias, profe. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Muchas gracias, profe, que estén muy bien todos. Profe. Sí, te escucho. Tengo una pregunta, qué pena. El segundo texto, ¿cuándo lo montas? ¿No está ya ahí? No, a mí solamente me apareció la sentencia. O yo estoy equivocada. Profe, está en el WhatsApp. ¿Hola? Ese texto está en el grupo de WhatsApp. Ah, porque pues en el ABA yo no lo vi pues por ninguna parte, solamente vi la sentencia. Espérame, yo ya si quieres vuelvo y lo reenvío. Ah, listo, por favor, muchas gracias. Y profe, otra pregunta. ¿Todos teníamos que subir la presentación o una por el equipo? No, eso es una por el equipo. Ah, listo. Pero lo más importante es que aparezcan los nombres. Ah, sí, claro. Porque que aparezcan los nombres y de entrada,
porque cuando no aparecen los nombres, me enloquezco yo pues buscando. Claro, profe. Ah, listo, muchas gracias. Profe. Arnoli. Profe, está hablando que la presentación que se hizo hay que subirla. Pues sí, la presentación la subieron, es que ya la subieron. No, la mía no la he subido. Entonces haga lo propio. En el ABA. Sí. Bueno, señor. Listo. Dentro de 8 días terminamos con el otro documento. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Muchas, profe, mil gracias. Hasta luego. A Gracias, profe. ustedes una buena tarde, que Dios los bendiga, que se sigan cuidando Que esté bastante. muy bien. Yo también, que se cuide mucho. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.